Discúlpenme un momento. Bien, entonces en la medida que lo llame, vamos a encender cámaras y la dejamos encendida. Juan Eduardo Ballesteros. Juan Eduardo Ballesteros no está. Santiago Bravo. Buenos días, profe. Día Sofía Cárdenas. Sofía no está. Sofía Carreño. Buenos días, profe. Hola, Sofía Cárdenas, ¿sí está? No la escuché. Bueno, ya. Sofía Carreño sí está. Jaime Alberto Carrillo. Hola, Miguel. Hola, María Valentina Castillo. Hola, profe. Hola, Juan Diego Díaz. Hola, profe. Hola, Sebastián Díaz. Hola, profe. Hola, Raúl Guillermo. Hola, profe. Hola, Alejandro. Buenas, profe. Ok. Vamos con Ana Sofía Flores. Ana Sofía está. Bueno, sí, no la escuché. No la escucho, pero sí la veo. Dana Valeria. Hola, profe. Hola, Catalina García. Hola, profe. Buenos días. Hola, Nicolás Giraldo. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Nicolás. Santiago González. Hola, profe. Hola. María Alejandra Gualdrón. Hola, profe. Buenos días. Buen día. Salomé Hernández. Hola, profe. Buenos días. Buen día, Salomé. Mariana Londoño. Hola, profe. Hola. Isabela Mantilla. Isabela Mantilla. No está. Isabela Mantilla no está. Isabela Monsalve. Profe, sí Isabela estoy aquí. Mantilla sí está. Hola, profe. Hola. Natalia Andrea. Hola, profe. Buenos días, Julián Fernando. Hola, profe. Hola, Julián. Juan David Puerta. Hola, profe. Hola, Nicolás Rodríguez. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, Ángela Sofía Sánchez. Hola, profe. Hola, Marcelo. Buenos días, profe. Buenos días, Marcelo. Emily. Hola, profe. Hola, Santiago José. Buenos días, profe. Díaz. Dalia Serrano. Hola, profe. Hola, Santiago Tami. Hola, profe. Buenos días. Buen día, Carla Vázquez. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, Carla.
Manuela Yepes. Manuela. Manuela. ¿No está? Sí está. Sino que no la escucho. Y Mariana Porras. Mariana. No está Mariana. Listo. Profe, creo que Mariana tiene problemas con el internet, porque ayer también estaba teniendo, o sea, pues yo hablé con ella por el celular y como que, no sé, me dijo que tenía problemas con el internet. Ah, ok. Listo, gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces la clase anterior estábamos... Bueno, vamos a preguntarle a alguien a ver de qué recuerda. A ver, Santiago González, ¿qué recuerda de la clase anterior? La clase anterior hicimos el Padlet de la película que usted nos mandó a ver. Ok, sí, hicimos el Padlet y los invitaba a iniciar la consulta, ¿es así? Sí, sí, señor, nos puso las preguntas y nos dijo que era en mapa mental. Mapa conceptual, mapa conceptual. Vale. Y yo ya les expliqué en dónde subirlas, ¿sí o no? No, la verdad no me acuerdo. No. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a subir la consulta? Ah, no, pero es que todavía no la van a entregar. Ya me acordé. Oiga, pero no se acordó de eso. Recuerden que la consulta la vamos a entregar la próxima clase. Pero sí quiero decir en dónde vamos a entregar la consulta, que va a tener que ser entregada el próximo martes, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para que vean a dónde hay que subirla. Vale, entonces. Ay, profe, qué pena, no es que iba a decir que tú nos habías dicho que hoy nos ibas a decir para cuándo, o sea, que la ibas a subir, que cuándo, o sea, dónde la debíamos subir y para cuándo era, porque todavía no nos habías dado la fecha por lo de que que van a entrar el 22. ¿Ah, sí? Bueno, sí, tienes razón, porque pues no sabemos los horarios cómo vayan a cambiar, pero sin embargo creo que la otra semana sí alcanzan a entregarla, porque la otra semana es 16, el 15 empieza, entonces el 16 se entrega la consulta, ¿sí? Vamos a definir eso de una vez. Y acá vamos a subir la consulta. Ay, no, esto no era. Esperemos que cargue el asunto. Bueno, más. Entonces usted va a entrar a... cierto que usted no dónde dice esa. Vamos a entrar a 11D, ¿no? Al equipo que tenemos de 11D. Bien, entonces aquí en general vamos al blog de notas. Sí. Y esto pues creo que algunos de ustedes ya lo conocen, por no decir que todos. Entonces yo voy a cargar un blog de notas en blanco. Y aquí esta primera carpeta, digamos, va a ser la de entregado por el profesor, ¿sí? O sea que yo aquí les voy a subir guías, anexos y anexos, básicamente. Aquí en esta de notas de clase usted podrá colocar apuntes, de pronto screenshots, ¿sí? De las clases. Aquí en deberes, pues vamos a colocar tareas e informes. En esta subcarpeta es donde van a entregarme la consulta, en esa. Y esta de cuestionarios, dejémosla ahí por si algún día vamos a hacer un quiz. Entonces, vale, ahí empieza a crearse el blog de notas, empieza a cargar, ¿no? Ahí está cargando. Bueno, el caso es que es acá donde yo quiero que centralicemos todo. En caso tal que llegue a fallar
este blog de notas, pues sí, ahí tendríamos que mirar otra opción, pero por ahora esa es la ruta que quiero que tengamos para entregar consultas. Las evaluaciones, si vamos a tener evaluaciones, claro, entonces van a ser colocadas en una tarea asignada, ¿sí? En una tarea asignada. No acá, sino en una tarea asignada, que pues ya tiene su límite de tiempo, ¿cierto? Entonces eso para nosotros es mejor, tener como una tarea asignada las evaluaciones. Y que también este espacio va a ser personal, ¿sí? Pues yo puedo revisar lo que usted vaya subiendo en cualquier momento, sin límites de tiempo. Es un lugar donde usted sabe que siempre va a estar las cosas de física, ¿sí? Como tipo carpeta, ¿no? Tipo portafolio. Entonces aquí, donde dice mostrar navegación, abrimos y vamos a encontrar nuestra carpeta. Usted no va a encontrar esto que tengo porque pues usted no es el profesor. Por ejemplo, entramos a la de Manuela Yepes, ¿sí? Y ella va a encontrar las 4 carpetas que creé al inicio. Entonces Manuela dice, ay, bueno, listo, vamos a subir la consulta, ya la tengo hecha, quedó lo más de cute, entonces espero que cargue con paciencia. Y acá, en esta página sin título, bueno, entonces es la consulta, ¿sí? Pico acá y le digo, voy a insertar. Bueno, entonces, si son imágenes, pues voy a imágenes, ¿ya? Y si están en el computador, en el celular, pues le doy esta opción. Si estoy desde mi celular, desde la cámara, si voy a tomar las fotos de una, o si las tengo en una nube, pues bueno, acá. Por favor, que la letra se pueda leer horizontalmente. Yo ya se los dije, creo, ¿sí? Entonces, que las fotos que vaya a subir, quede en la foto subida o la letra horizontalmente. Otra opción también sería montar las imágenes directamente en un archivo de Word, que me parece a mí mejor. Entonces yo lo que hago es insertar un archivo, pero yo sí les pido el favor que escojamos esta opción de PDF. Eso no quiere decir que usted tenga que subir el archivo en PDF, no. Significa que puede estar en Word o PDF y el blog de notas se lo deja en impresión de PDF, ¿sí? Puede subirla en Word o PDF. Y por favor seleccionamos esta opción. De manera que pues aquí se va a cargar la imagen de la consulta y no voy a tener que descargar y esperar que descargue y abrirla, ¿vale? Y el mismo favor, que las imágenes se puedan leer horizontalmente, ¿sí? Bien, entonces eso era lo que quería compartir en este primer momento. ¿Hay alguna pregunta? Chicos, preguntas. ¿No? Bueno. Listo. Entonces iniciemos con la puesta en común de la consulta. Entonces, en el primer punto, digamos, de la consulta, ¿cuál era el primer elemento, Santiago Bravo? El primer punto de la consulta era buscar qué es carga eléctrica. Buscar qué es carga eléctrica. Listo. Bueno. Entonces vamos a compartir pantalla. Bien, regálame un momento, por favor. Un momento. Todos vamos buscando la consulta, ¿no? No es que estemos así como... No, sino vamos a buscarla. Porque a cualquiera le puedo preguntar qué más podemos aportar de lo que han dicho sus compañeros hasta el momento, ¿vale? Bien. Entonces, ahora sí, Santiago. Ese primer elemento que hay que investigar, bueno, aquí, de carga eléctrica. Ok,
¿Qué encontraste? Para ese concepto puse la carga eléctrica eh, a una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Bien, experimentan fuerzas electromagnéticas. ¿Sí? Bueno, entonces básicamente que Santiago nos ha dado el concepto general de carga eléctrica, ¿no? Que se encuentra a nivel subatómico, ¿sí? Y que por causa de la carga, las partículas pueden experimentar fuerzas, ¿cierto? Isabela Monsalve, ¿algo más por añadir acá? Unidad de medida, ¿de qué tipo son esas fuerzas? Profe, la verdad, yo tengo lo mismo. ¿Tienes lo mismo? Sí, señor. Ok. ¿Alguien tiene algo diferente? Profe, sí, se me olvidó mencionar que conforme al Sistema Internacional de Medidas, las cargas eléctricas se miden en una unidad llamada coulombios. De unidades, ¿cierto? Entonces el sistema es el sistema internacional. La carga eléctrica se mide en coulombs. Coulombs. La letra C mayúscula, ¿listo? Bien. Entonces, estas cargas eléctricas, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente. No me copió. Bien, aquí ya tengo la imagen. Entonces, en esta imagen podemos observar la presencia de carga en un átomo, ¿sí? Entonces, me disculpan, de pronto el modelo no es 2D, ¿no? Es 3D, pero me parece que sirve. Sabemos que los protones de color rojo se encuentran en el núcleo, ¿no? Y los neutrones se encuentran también en el núcleo, que conforman el núcleo del átomo. En este caso que estoy señalando, vemos también que este átomo tiene 3 electrones que están orbitando alrededor del núcleo, ¿sí? Coincidencia en cuanto al movimiento de los planetas, ¿no? Que lo hacen en torno a un núcleo también o a un centro, como lo hace el sistema solar, en torno al Sol, los planetas. Vemos entonces también que hay 2 casos, ¿cierto? En el primer caso vemos que el átomo está neutro. ¿Por qué? Entonces aquí empezamos a decir lo siguiente. Los protones poseen carga positiva. ¿Alguien encontró el valor de la carga de un protón? ¿No? Entonces la carga de un protón es 1,6 por 10 a la menos 19. Este es un valor muy pequeño, ¿cierto? Ese es el valor de la carga de un protón. Y análogamente o antagónicamente, los electrones, que ustedes ya saben desde la química, poseen carga negativa, ¿no? De igual valor, pero de signo contrario al del protón, ¿cierto?
Por eso es que en el caso inicial que estoy señalando acá, en este caso podemos decir que este átomo de la izquierda está neutro, porque posee igual carga de protones, igual cantidad de electrones, entonces las cargas se equilibran. Diríamos que se trata de un átomo neutro, ¿sí? En cambio, en el segundo caso, voy a poner la imagen más bien por acá abajo. En este segundo caso, vemos que hay deficiencia de electrones y eso es lo que va a pasar siempre, de forma natural. Los átomos, lo único que ganan o pierden son electrones. Algunos, ¿no? Otros no los regalan, sino que los comparten. Ustedes saben desde los enlaces covalentes cómo es. Entonces, en este caso, en el de la derecha, vemos un átomo con carga. ¿De qué tipo? Pues miremos, hay 3 protones, hay 2 electrones. O sea que no hay equilibrio eléctrico, ¿sí? O sea, de carga. Por lo tanto, este protón está cargado positivamente. Y esto es algo que debemos, digamos, concluir. Un cuerpo con carga positiva, se presenta cuando sus átomos han perdido electrones, ¿sí? Ojo, nunca se ganan protones. De forma natural eso no sucede porque si un átomo pierde un protón, estamos hablando de desintegración nuclear. Estaríamos dando origen a una reacción nuclear y pues eso lo que genera es una reacción en cadena con otros átomos por la energía que se libera del núcleo porque estás desintegrando un núcleo y esa energía entonces comienza a vibrar en todas direcciones a los otros átomos que también empiezan a desintegrarse y eso es lo que da origen a una explosión nuclear. ¿Sí? Lamentablemente eso es un descubrimiento mal enfocado, ¿no? Porque ha sido terrible las catástrofes que han dejado las bombas nucleares, ¿no? Bien, entonces, olvídense de decirme que un átomo o cuerpo cargado positivo es porque ha ganado protones, ¿sí? Lo consideraré terrorista. Mentiras. Y ahora, pues, de forma análoga, un cuerpo con carga negativa, por supuesto, ¿qué será? A ver, entonces preguntémosle a Nicolás Rodríguez. ¿Cómo podríamos definir que un cuerpo tiene carga negativa? ¿Qué diremos? Perdón, Nicolás Rodríguez. Sí, profe, ¿me escuchas? Sí, le escucho. ¿Qué decimos ahí? Ya no le escucho, Nicolás. Sí, profe, qué pena, es que estoy poniéndome los audífonos, es que se escucha como en altavoz, ¿no? Le da eco. Cuando sus átomos tienen más o menos electrones que protones. ¿Más o menos? Más o menos. Cuando ganan electrones. Cuando ganan electrones, muy bien. Entonces, cuando sus átomos han ganado electrones. Vean, muchachos, esto es fundamental en la prueba saber. Bueno, aquí la palabra correcta es coulomb, no coulombs. Listo, esto es importante dentro de la prueba. Son elementos claves para la prueba
este año recuerde que ustedes van a ser evaluados. ¿Listo? ¿Algo más por agregar a este concepto? ¿Algo que ustedes hayan investigado? Chicos. Bueno, entonces les hago una pregunta a ustedes, si ustedes me quieren preguntar. ¿Cuál será la unidad mínima de carga? A ver, ¿cuál será la unidad mínima de carga? Culombio. Bueno, esa es la unidad de medida, pero en la cantidad mínima de carga, ¿cuánto es? 0. O sea, medible. ¿Me hago entender? O sea, pues sí, algo puede no tener carga, pero bueno, algo puede estar neutro mejor, porque toda la materia tiene carga. Lo que pasa es que puede estar a veces cargada positiva o negativamente, ¿cierto? La unidad mínima de carga es el electrón, es la carga del electrón. Con esto termino esta parte de las cargas. Entonces diremos que la unidad mínima de carga es la del electrón. Entonces, la electricidad proviene de esta palabra electrón, ¿no? Porque los electrones son realmente los que transfieren la energía eléctrica, son ellos, debido a su movimiento, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente. Bueno, aquí vamos a abrir una nueva diapositiva. Una nueva diapositiva. Y lo siguiente en la consulta, preguntémosle a... Oiga, desaparecieron estos muchachos, solo está Natalia y Salomé. Vamos a preguntarle a los que no veo. Ahorita todos empiezan a prender la cámara. Prendémosla. A ver. Buena estrategia, ¿sí o no, Natalia y Salomé? Catalina García. ¿Qué seguía en la consulta, Catalina? Momento. Dice cuerpos conductores, semiconductores y aislantes de la electricidad. Bueno, listo. Entonces sería cuerpos conductores, o bueno, llamémoslo materiales. Materiales. Y ahorita miramos. Yo en la unidad. No era como la consulta que ustedes hicieron, no, era una materia. Imagínense. Bueno, entonces, a ver, Cata, entonces hay que. Dos cuerpos conductores. Los electrones se encuentran ligados con menor firmeza, por lo cual se pueden moverse con mayor libertad dentro del material. En este caso, las cargas eléctricas se transmiten con facilidad y los medios conductores más característicos son los metales. Muy bien. Entonces, son aquellos... ¡Ay! Perdón. Entonces, son materiales cuyos átomos mantienen débilmente unidos sus electrones, por lo que fácilmente conducen la electricidad. Catalina, ¿qué materiales podremos nombrar aquí? Profe, los metales específicamente. Los metales, muy bien. Los metales. Entonces los metales son buenos conductores, pero no son los únicos. ¿Quiénes más? No sé, profe. Desde la química, a ver, ustedes ayúdenme. Ustedes son los químicos, yo no. Yo me acuerdo que ustedes han hecho una experiencia, bueno, perdón, creo que no la han hecho. ¿El oro? ¿El cobre?
Bueno, La todo eso hace parte de los metales, oro, cobre, y generalmente se utiliza mucho el cobre y el aluminio, ¿sí? Porque el cobre y el aluminio son materiales conductores livianos y baratos, livianos y baratos. A veces el oro se utiliza para mejorar la conducción. El oro tiene unas propiedades especiales o mejores, mejor. Y algunos elementos de contacto son de oro, baños de oro, ¿sí? Y por eso algunos elementos de sonido son tan caros, porque tienen esos baños de oro para mejorar la calidad del sonido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos a los metales aquí. Y tenemos también algunos compuestos ionizados. Compuestos ionizados, ¿sí? Porque que ustedes no sé si han hecho la experiencia del agua con la sal, ¿no? ¿El agua con sal conduce o no conduce? Condice porque está ionizada. Muy bien, es ionizada. Entonces, el agua con sal llega a ser un buen conductor. Bueno, un conductor mejor, porque tiene electrones libres. Ese es el principio. Hay electrones libres, ¿sí? Digamos que tienen electrones libres. Bien, pasemos a otra persona. Bueno, ya hablamos de los conductores como los metales. David Marcelo, ¿qué otros materiales había por investigar, David? Creo que eran los semiconductores. Muy bien, David Marcelo. Entonces, semiconductores, ¿quiénes son y por qué se llaman así? Pues es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante, dependiendo de los diversos factores. Por ejemplo, un campo magnético, un campo eléctrico, o la presión o la temperatura del ambiente. Pueden comportarse como conductores o aislantes dependiendo de factores como la temperatura. ¿Y qué más dijiste? La presión, Ajá, la radiación radiación. y el campo magnético y eléctrico. Dejémoslo electromagnético. Listo. Marcelo, ¿quiénes son estos materiales? ¿Quiénes los conforman? ¿O quiénes están clasificados así? ¿No? ¿Alguien? Profe, pues yo no sé, pero yo había encontrado el azufre. ¿Sufre? Profe, yo encontré el silicio y el germanio. Muy bien. Esos son los únicos. Silicio y germanio. Dos elementos de la tabla periódica funcionan como semiconductores. Adivinen dónde están. ¿En dónde se utilizan mucho? ¿Ni idea? En los computadores, claro. Muy bien, Natalia. En los computadores. En todo lo que sea electrónico. O sea, en estos bichitos, acá, hay semiconductores, ¿sí? ¿Por qué? Porque los semiconductores tienen unas ventajas que no tienen los conductores. Por ejemplo, el tema de la temperatura. Los semiconductores no suelen calentarse tanto, aunque sí lo hacen, como lo hace un conductor. Entonces podríamos describir eso también como una característica de los semiconductores. Conducen con temperaturas moderadas, o mejor, a temperaturas moderadas. A diferencia de los conductores que conducen a altas temperaturas. Esa es como la principal diferencia
Y hay otras más, pero la que es más sobresaliente es esta. Entonces, claro, uno necesita ¡ay, se me descarga el computador! ¡No! Que no panda cúnico, que no panda cúnico. Lo voy a lograr. Es que este computador no me avisa. Uf, ya. O sea, sí me avisa y no me avisa. Porque me avisa porque el bombillo hace adiós, adiós. Entonces, ahí me doy cuenta. Pero como el bombillo está aquí abajo, no lo veo. Y no me sale el mensaje de que tendría que generarme de, por favor, conecte el cargador. No lo hace. Listo, ya. Entonces, retomando lo que venía diciendo, los conductores se deben utilizar, por ejemplo, en líneas de transmisión, ¿sí? Por ejemplo, aplicaciones de los conductores, podemos verlos en líneas de transmisión. Podemos encontrarlos en cables de conexión, por ejemplo, para cargadores y electrodomésticos, ¿sí? Planchas, licuadoras, todos esos cables que van conectados al tomacorriente son conductores, son hilos de cobre, ¿no? Si usted alguna vez ha visto esos cables por dentro, pues se da cuenta que es un metal naranja, ¿no? Que es el color del cobre. Y pues los semiconductores ya entonces los encontramos en aplicaciones. Entonces se utiliza mucho en, ¿cómo se llaman? Dispositivos electrónicos, ¿sí? En su mayor parte. Pero no solamente necesitamos conductores y semiconductores, necesitamos también a los aislantes. Son necesarios también los aislantes. Entonces aquí preguntémosle, a ver, Emily. Yo tengo, ay, se me cayó una cosa. Los materiales aislantes son aquellos que reducen, resisten e impiden completamente el paso de alguna clase de energía como el calor o la electricidad. Sirven para proteger a los seres vivos, alimentos y otros objetos de los elementos en sus condiciones, como el revestimiento plástico de los cables y las paredes o techos de las casas. Para que cumplan bien su función, estos materiales necesitan principalmente tener una conductividad térmica baja que les permita reducir la transmisión de calor. Igualmente, deben tener una alta resistencia a las temperaturas muy bajas que los prevenga de derretirse. Bueno, entonces, más o menos lo que está diciendo Emily es que los aislantes tienen una función principal y es impedir el paso de la corriente eléctrica. Por eso los alambres conductores van revestidos de material plástico o polimérico, ¿cierto? Entonces, con el fin de proteger la integridad de los seres vivos, ¿sí? O sea, aquí no puede ser que un árbol, entonces, porque una línea de transmisión se la dio por el aire, entonces por ahí hay una rama que creció un árbol, entonces se quemó el árbol porque no tenía un aislante. Bueno, generalmente esos no tienen aislantes, pero están muy altos, ¿sí? Precisamente para proteger los árboles. Y pues nosotros en la manipulación sí necesitamos que esté recubierto de material aislante. Entonces aquí podemos encontrar, por ejemplo, algunos materiales aislantes como serían el plástico, no joda, plástico, che, ¿qué más? El caucho, sí, caucho.
todas esas cadenas poliméricas, ¿no? También el vidrio, también la, ¿cómo se llama? Cerámica, ¿sí? Entonces todos estos son elementos aislantes. ¿Algo más por añadir que quieran comentar de esta parte? Bueno, entonces un aislante debe conducir muy poca corriente, en lo posible cero. Que es lo mismo decir que debe tener una alta resistencia a la corriente. Tiene que resistirla, ¿cierto? El ser humano, ¿qué tan resistente es eléctricamente hablando? O sea, nosotros, ¿en dónde podemos estar? ¿En conductores, en semiconductores o en aislantes? ¿Qué es el ser humano? A ver. Santiago Serrano, usted que es de familia electricista, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Le toca contestar a usted. ¿Qué cree usted en dónde se encuentra clasificado el ser humano? ¿Como conductor, como semiconductor o como un aislante? O sea, yo creo que como aislante no, pero tal vez como semiconductor. Imagínense que fuéramos aislantes, chavalleza, nadie moría electrocutado, ¿cierto? Sí. Entonces Santiago ha hecho algo muy cierto. No somos aislantes. Nicolás, cuéntanos. Pues yo diría que somos semiconductores, profe. ¿Somos qué? Perdóname. Semiconductores. Bueno, ¿por qué? Porque, o sea, pues puede que me equivoque, pero la sangre tiene un porcentaje de metal. No sé si esa es la razón por la que pues a uno le pega el corrientazo a veces, pero pues el cuerpo a veces puede quedar cargado de energía, ¿sí? Y pues no sé si esa es la razón, estoy como tirando... No, pues, eso está bien. Para eso es el ejercicio, para poder tomar estos conceptos y aplicarlos en la vida. Bueno, siguiendo el concepto de semiconductor, a veces conducen, a veces no. Entonces, el ser humano a veces conduce y a veces no. Profe, ¿no sería que nosotros conducimos electricidad porque por nuestro plasma sanguíneo, que es parte ionizado y por eso podemos llegar a conducir ciertas cantidades de electricidad? Ajá. Entonces, ¿somos buenos qué? Buenos conductores, por lo que acaba de decir Alejandro, ¿cierto? Tenemos iones en nuestro cuerpo está compuesto por sales, ¿cierto? Gran parte de líquido. Entonces somos excelentes conductores, muy malos aislantes. Resiste más corriente un bombillo que usted, ¿sí? Más resistente eléctricamente. Nosotros nos creemos los reyes del mundo, ¿no? Un bombillo tiene más resistencia eléctrica que nosotros. Entonces el ser humano es un buen conductor de la electricidad, ¿sí? Y por esa razón es que tenemos que tener cuidado al manipular elementos eléctricos, chicos. Tengamos mucho cuidado. Bueno, creo que, a ver, miro acá el asunto este. Regálame un momento. Ah, no, todavía no. Era para mirar lo de la pausa activa. Es a las 10:20. Bueno, nos alcanzamos a mirar este siguiente elemento que tiene que ver con la famosa electrización. Entonces, los que no han participado. A ver. Aquí hay varios que ya me han participado. Espérenme un momento. Ana Sofía Flores. Sí, profe, ¿me escuchas? Sí.
Te escucho. ¿Qué es la Pues, electrización? yo encontré 3 tipos. Bueno, Es, hay 3 tipos, pero antes de nada, antes de eso, no sé si encontraste qué es, en qué consiste. no, es que eso no lo busqué. ¿Eso no? No. Bueno, entonces vamos con 3 tipos. Entonces, hay 3 tipos. Eh, ¿Cómo se bueno, llaman? el de frotamiento o fricción, Tratamiento o fricción. Ok. Siguiente. el de contacto Ajá. y el de inducción. Inducción. Muy bien. Vale. Entonces, dejemos ahí, porque es que quiero que definamos primero qué es eso. ¿Qué es eso? Dana Valeria, ¿qué es electrización? Ya, espérame un momento. ¿No? Profe, pues tengo, o sea, tengo como la definición de los 3 tipos, pero no en general como los, o sea, electrización. Raúl, Guillermo. Sí, profe, yo lo que encontré es que, o sea, cuando un cuerpo se le dota de propiedades eléctricas, o sea, cuando adquiere cargas eléctricas, se dice que ha sido electrizado. La electrización es uno de los fenómenos que estudia la electrostática. Normalmente la materia neutra o la no electrizada tiene el mismo número de cargas positivas y negativas. Bueno, entonces consiste en hacer que un cuerpo se cargue o descargue. Pero dejémoslo más bien en que se cargue, ¿sí? Debido, o bueno, y esto depende, esto no, esto, y esto depende de la naturaleza de los materiales, ¿sí? Depende de la naturaleza de los materiales. Entonces, básicamente la electrización es hacer que un cuerpo se cargue, ¿cierto? Tenemos 3 tipos que son el frotamiento o fricción, contacto o inducción. Vamos a escribir el primero, a escribir el frotamiento. ¿En qué consiste el frotamiento? Por ahí estaba Juan José Díaz, creo que era. Juan Diego Díaz. Juan Diego Díaz, ¿puedes decirnos en qué consiste el frotamiento? Sí, profe. Dale. ¿Por frotamiento? Sí. La electrización por frotamiento se explica del siguiente modo. Por el efecto de la fricción, los electrones externos de los átomos del paño de lana son liberados y cedidos a la barra de ámbar. Este es un ejemplo, con lo cual queda cargada negativamente y aquel positivamente. En términos análogos puede explicarse la electrización del vidrio por la seda. En cualquiera de estos fenómenos se pierden o se ganan electrones, pero el número de electrones cedidos por uno de los cuerpos en contacto es igual al número de electrones aceptado por el otro. De ahí que en conjunto no hay producción ni destrucción de carga eléctrica. Muy bien, gracias, Juan Diego. Listo, chicos, vamos a tener nuestra pausa activa y vamos a continuar entonces en unos momentos con la clase, ¿vale? Vale, profe. Listo.
Hola chicos, ya terminamos nuestra pausa. Bien, entonces volviendo al tema del frotamiento que nos comentaban, Juan Diego dice que se da por la fricción entre dos cuerpos. Y pues aquí es importante decir que sean aislantes, ¿sí? Eso es importante. De manera que un cuerpo pierde y otro los gana. Y se cumple la ley de la conservación de carga. ¿Quién pierde y quién gana? Bueno, ejemplo. Entonces, si se frota, por ejemplo, caucho con cabello, ¿sí? Por ejemplo, un globo con el cabello nuestro, pues el globo tiene más propiedades aislantes que el cabello. Entonces, pudiéramos pensar que quien se carga o quien pierde electrones sería el cabello y quien los gana sería, digamos, el caucho, ¿sí? Un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. Bueno, esto es un simulador. Así se ve, digamos, de forma neutra un suéter, ¿sí? Y un globo. Y pues también tenemos un muro, ¿ya? De manera que si yo, por ejemplo, empiezo a frotar el suéter al globo, le estaré robando electrones al suéter, ¿cierto? Entonces, en la parte izquierda del globo quedó cargado negativamente. De manera que si yo libero el globo, vean lo que pasa. Se atrae hacia el suéter, ¿sí? Y miren lo que sucede si yo acerco el globo a la pared. Entonces empieza a suceder un fenómeno de repulsión que vamos a ver de pronto más adelante. Es decir, que los electrones de la pared se van a querer alejar de los electrones del globo, del exceso que hay, ¿no? De manera que pues el globo queda ahí pegadito, porque pues como estos electrones de la pared se fueron, quedaron los átomos con deficiencia electrónica y pues bueno, el globo aprovecha y se aproxima, ¿no? Se aproxima. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con los globos. Bueno, ¿qué pasa si los acerco? Voy a quitar el muro. Entonces se da una repulsión entre cargas. Mira, voy a controlar este globo. Y nunca se van a tocar. Nunca se van a tocar. ¿Notan? Entonces le doy espacio para que acerque al suéter, pero luego aparece y no lo dejo que se mueva porque pues ciertamente son cargas iguales, se repelen. ¿Listo? Los que quieran interactuar con este simulador después, entonces les voy a colocar en el enlace el simulador para que ustedes vean y recuerden cómo es el tema del frotamiento, ¿sí? Déjenme un momento porque el internet se me pone lento. Bueno, el equipo se pone lento. Bueno, entonces este era el frotamiento o la electrización por frotamiento. Vamos a mirar la electrización por contacto que nos hablaba Ana en un momento. ¿Alguien quiere compartir qué encontró? Enciende el micrófono y nos dice. ¿Lo vean? ¿A mí me escuchan?
A Dale. mí es la... No tengo nada que compartir. Era para decirle que a mí me sale la página todavía del globo. O sea, no veo las diapositivas. O no sé si eso me pasa. Ah, sí, tienes razón. Vale. Tienes razón. Vamos a compartir las diapositivas. Terrible este celular. Bueno, les agradezco que no me escriban mientras estoy en la clase porque no puedo atenderlos. Bueno, chicos, entonces, entonces vamos a la dedocracia. Dedocracia. Vamos a mirar en la consulta qué es contacto. Le preguntaré, por favor, Teams, reacciona. A Ángela Sofía. Pues, profe, puse que corresponde a la electrización que se produce cuando se pone en contacto un cuerpo cargado con uno no cargado, de modo que se produce una circulación de cargas eléctricas. Muy bien. Muy sencilla esta definición, ¿no? Entonces se presenta cuando un cuerpo cargado entra en contacto con otro que esté neutro, de manera que le transferirá el mismo, transferirá la misma carga, su misma carga. ¿Sí? Bueno, entonces un ejemplo de este asunto. Entonces, bien. Voy a colocarles un ejemplo. Tomado aquí un texto que me gusta mucho. Ok, entonces, tenemos acá un electroscopio. ¿Qué es eso? Ya les digo. Perdón. Vamos a colocarlo por acá. Entonces, el electroscopio es una caja que contiene una esfera metálica, ¿sí? Todo es de metal, excepto la caja de afuera. La caja de afuera es aislante, de vidrio puede ser. Y el electroscopio simplemente es una esfera metálica conectada a una varilla metálica que se conecta a unas tapas metálicas. Bueno, entonces, el electroscopio está neutro. Y yo voy a inducirle, es que aquí casi no se ve. No, ya está muy oscuro. Entonces, inducirle no. Voy a transferirle carga desde una varilla con carga negativa. Entonces, la varilla toca al electroscopio. ¿Y qué va a suceder? Bueno, va a suceder lo siguiente. Entonces, vamos a ver en esta otra imagen qué sucede. Va a suceder lo que ahí dice. Las cargas se transfieren al bulbo, o sea, el bulbo es esta esferita metálica, ¿sí? Y el electroscopio tiene carga neta negativa, o sea, tiene un total de carga negativa. Es interesante ver que esta es una tapa metálica que se puede mover, o sea, se puede girar. Y se queda levantada debido a que la lámina está cargada negativamente, o sea, se están repeliendo, ¿sí? Eso es lo que sucede.
¿Ya? Eso es lo que voy a colocar en la siguiente imagen. Bueno, aquí está entonces lo que acabo de decir. La varilla cargada negativamente repele a los electrones. Entonces, ahora yo le acerco otra varilla o la misma varilla cargada y los electrones vean que aquí ya no están, sino que se van hacia abajo. Entonces, esta hoja se separa aún más de la lámina porque se siente más repelida debido a que esta carga está empujando a los electrones hacia abajo, ¿cierto? Entonces se acumulan acá y la lámina se levanta. Se levanta. Pero si ahora hago lo contrario, es decir, le acerco una varilla con carga positiva al electroscopio, va a suceder entonces que los electrones de la lámina se van para arriba. ¿Por qué? Porque la varilla positiva atrae a lo negativo y como acá hay mucha carga negativa, entonces los electrones tienden a subir. De manera que esta hoja ya no se siente repelida por la lámina y se cae o se colapsa, como dice ahí. Esto sería lo que tiene que ver con la electrización por contacto, ¿sí? Básicamente cuando un cuerpo cargado toca a otro no cargado. ¿Preguntas? Chicos. ¿No? Bueno, no hay preguntas, entonces sigamos y pasaremos al último tipo de electrización que se llama electrización por inducción. ¿Listo? Bien, entonces vamos a preguntarle a Sofía Carreño. Sofía Carreño. Sofía Carreño. No está Sofía Carreño. Bueno, entonces Sofía Cárdenas. Bueno, sí, Sofía, por el chat.
Bueno, bueno, esperando que Sofía nos comparta. Al inicio compartíamos un ejemplo de cuando alguien camina por una alfombra, ¿no? Que entonces, que toca una perilla, ¿cierto? Que entonces sentía un corrientazo. ¿Qué sucede? ¿Por qué se da eso? Bueno, cuando vamos caminando sobre la alfombra, tendemos a perder electrones, ¿sí? Pues por el frotamiento entre las medias y entre la alfombra, o incluso a veces los mismos zapatos nos van descargando a nosotros, vamos perdiendo electrones, ¿sí? Y al acercarme yo a la perilla, yo ya tengo deficiencia de electrones, ¿sí? Cuando yo toco la perilla, entonces la carga, los electrones de la perilla, como es un metal, están sueltos, están libres. Entonces esos electrones saltan a mi mano, ¿sí? Y por eso se da ese corrientazo, ¿no? Bueno, eso era frotamiento. Ahora dice, cuando un cuerpo cargado se acerca a uno descargado sin llegar a tocarlo. Bueno, sí. Pero hay varias cosas que suceden. Entonces voy a colocar una imagen que nos va a ilustrar mejor este fenómeno. Bueno. Bueno, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos... Un momento. No, dejémoslo ahí. Tengo una barra. Puede ser de vidrio, ¿sí? Y tengo un conductor. Aquí sí tiene que ser un conductor. El inductor I y el conductor C. Cargamos la barra de vidrio. ¿Cómo la cargué? Frotándola con una seda, por ejemplo, ¿sí? Entonces le quito electrones a la barra de vidrio. Cuando yo acerco la barra a la esfera, ¿qué sucede en la esfera? Alguien que encienda el micrófono y me diga, ¿qué está viendo que pasa en la esfera? En la esfera metálica. Pero esos son de otro. Sí. Pero ¿Nadie? ¿Nadie? No, están todos tímidos. Sí, señora. Bueno, entonces voy a ir describiendo lo que sucede, ¿sí? Entonces, al acercar, digamos que hay 4 pasos, mejor. Porque es que hacían falta 27 cuerpos. Entonces, primer paso, o figura 1. Cuando se acerca un elemento cargado a un conductor neutro, en el conductor se producirá una polarización de sus cargas sin cargarse. ¿Cómo así? Eso es muy importante, porque lo que sucede acá es que en el conductor estaban todos los átomos así contentos, no, súper bien, normal, y de repente se acerca el inductor positivo. Entonces los electrones, al ver a la carga inducida, bueno, al inductor mejor, a la barra esa positiva, ellos sienten una atracción y por naturaleza se aproximan hacia la barra. ¿Por qué? Porque en la barra hay huecos, entre comillas, en los átomos de la barra.
porque ha perdido electrones. Entonces, por naturaleza, se quiere equilibrar, se quiere estar neutro. Entonces, lo negativo salta hacia, quiere irse a lo positivo. Entonces, los electrones externos de los átomos del conductor son los que se liberan. Recuerden que no todos los electrones salen de un átomo, sino algunos. Y entonces los átomos que perdieron electrones, esos átomos se van hacia el otro extremo debido a la repulsión que sienten de la barra. Entonces, en conclusión, se polariza. En un lado, la esfera queda negativa y en otro lado queda positiva. Eso no significa que ha ganado o que ha perdido electrones, no significa eso, solamente que está en un extremo, como Colombia en los años 50, ¿no? Políticos liberales, políticos conservadores. Ah, pero es cierto que la actual también está polarizada. Entonces, los que apoyan al gobierno, los que se oponen al gobierno, por ejemplo, ¿sí? Por no decir nombres, ¿no? Para no herir aquí sentimientos ni levantar cosas. Que a propósito me parece algo tonto, pero bueno, deje así. Eso sucede en la figura 1. En la figura 1. ¿Aquí hay inducción? No. En la figura 1 solo hay algo que se llama polarización. Y a veces los autores no describen este fenómeno. O sea, lo que yo acabo de escribir no está en la figura 1. ¿Sí? Aquí se habla de una carga inducida, según lo que dice acá, pero todavía no se ha inducido carga, porque la inducción es cuando ya le di la carga y todavía no he cargado la esfera, ¿sí? En la figura 2, ¿qué pasa? Se conecta a tierra manteniendo la barra cargada, ¿sí? ¿Cierto? Conectar algo a tierra es meterle el dedo al tomacorriente. O sea, si usted mete el dedo al tomacorriente, usted va a servir de tierra y la corriente se va por donde usted está, ¿cierto? Entonces, manteniendo el inductor, se conecta a tierra el conductor. Polarizado, ¿no? Polarizado. ¿Qué va a suceder? Va a suceder entonces que de la Tierra van a entrar electrones a la esfera, ¿sí? Porque recordemos que en la Tierra hay electrones, o sea, todo tiene carga, ¿cierto? Entonces, hay electrones que se sentirán atraídos por la esfera, por la barra está cargada y entrarán. Entonces, produciéndose, vamos a decir aquí, produciéndose una entrada o salida de electrones según sea el cuerpo cargado. O sea, si esta barra tiene carga negativa, o sea, lo contrario, entonces los electrones se van, porque se sentirán muy repelidos, se van. Pero en este caso, los electrones no quieren irse, quieren es quedarse porque hay deficiencia electrónica en la barra. Entonces, entran de la Tierra, entran electrones, ¿cierto? Entonces, voy a dejarlo así como entrada o salida, según sea el cuerpo cargado. En la figura 3, que vemos, se desconecta la Tierra, ¿cierto? Se desconecta la Tierra del conductor, ¿cierto? Y entonces, estos huecos que habían, lo fueron llenando los electrones que llegaron de la Tierra. Entonces, toda la esfera empezó a quedar con carga negativa, ¿cierto? Porque de la Tierra llegaron electrones. Y cuando quito el cable de la Tierra, veo que ahora sí se produce la inducción. Ahora sí, toda la esfera quedó con excesos, o mejor, cada átomo de la esfera
quedó con exceso de electrones. Entonces digo, se desconecta la tierra del conductor y se evidencia en este un exceso de carga contraria a la del cuerpo cargado inductor. ¿Sí? En otras palabras, si el inductor es positivo, la carga que deja en el conductor es negativo. Pero si el inductor es negativo, la carga que deja en el conductor será positivo. ¿Sí? Porque pueden pasar esos dos casos, solo estamos analizando uno. Y en la figura 4, al retirar el inductor, ¿sí? Se observa una distribución uniforme de carga opuesta a la del inductor. ¿Sí? Pues aquí ya se ve una distribución uniforme. La carga ya no está concentrada en un solo punto, sino que ya se distribuyó en todo el material que era neutro, ¿no? Ya no es neutro. ¿Listo, chicos? ¿Qué preguntas hay? Ah, aquí pues siguió escribiendo Sofía, pero no vi Sofía. Dice Sofía, las cargas en este último se reagrupan en dos regiones. Muy bien, es la polarización. Debido a que los electrones del cuerpo descargado son atraídos o se repelen a uno de los extremos según sea el caso. Bueno, entonces mira que es bueno que cuando descubramos conceptos podamos incluir un esquema. O sea, aquí era muy complicado entender la inducción si no esquematizábamos, ¿cierto? Aquí me levanta la mano, creo que es Carla. No, profe, yo. ¿Salomé es? Sí. Dale. O sea, el inductor al liberar electrones queda como un cuerpo con carga positiva, ¿sí? ¿Me repites, por favor, cómo? Que el inductor al liberar electrones queda como un cuerpo con carga positiva. Sí, previamente, ¿no? Salomé me está preguntando de este inductor, ¿no? ¿Cómo fue que lo cargaron positivamente? Entonces, yo dije, por ejemplo, que lo frotaron con una seda, hay un rato, y al retirar la seda, le arrancaron electrones al inductor y por eso quedó con exceso de carga positiva. ¿Listo, Salomé? Sí. O sea que ahí, para que se dé la inducción, debe haber frotación previa, ¿cierto? Entre el inductor y algún elemento aislante también. Y luego sí se da la inducción. O sea, tienen que haber estos dos métodos de electrización. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Profe, no es una pregunta, es para pedirte por si te puedes devolver a la diapositiva 4 un segundo. ¿A la anterior diapositiva? Sí, señor. Vale. Ya, profe. Listo. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces les quiero compartir el siguiente video. Hola, bienvenidos al videotutorial de física. Vamos a presentar el tema ahora de cargas eléctricas y formas de electrificación. Para comenzar hablando de este tema, necesitamos fundamentar lo que es la definición de carga eléctrica.
Definida de una manera muy sencilla, carga eléctrica es una propiedad de la materia que nos permite saber el grado de electrificación de un cuerpo. Esto es que nosotros vamos a conocer, sabemos que toda la materia está integrada por átomos y los átomos tienen dos elementos, protones y neutrones, además de los electrones. Entonces, los electrones son los elementos que van a transferirse hacia otros átomos y eso me va a permitir saber si hay más carga eléctrica o menos carga eléctrica. ¿Cómo mido las unidades de la carga eléctrica? Se miden con la unidad C, que significa Coulomb. Sabemos que la carga eléctrica va a haber de dos tipos, tanto carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. ¿Cómo se dan estos dos tipos de cargas? De la siguiente forma. Un cuerpo, vamos a suponer, que tiene carga positiva si el cuerpo pierde electrones. Esto es que como un átomo, los electrones son los únicos que están en la periferia y los únicos que pueden moverse. Entonces, si este electrón se va hacia otro átomo, dicho átomo del cual partió, se dice que pierde electrones. Entonces, al perder electrones, como los elementos son idealmente neutros, si pierde un electrón, se queda con más cargas positivas. Por lo tanto, el átomo tiene carga positiva. Ahora, un cuerpo tiene carga negativa si el cuerpo gana electrones. Esto es, que si ahora, por el contrario, este elemento átomo recibe un electrón, como era idealmente neutro, ahora recibe un electrón más, entonces se carga más con carga negativa. Para poder electrificar un cuerpo, tenemos los siguientes métodos muy usuales. El primer método de electrificación de cuerpos para saber si va a cargarse positivo o negativamente es por frotamiento. Ya vimos que la electrificación únicamente es cargar ya sea negativamente o positivamente. ¿En qué consiste? El frotamiento consiste en frotar dos cuerpos neutros para producir un intercambio electrónico de átomos. El segundo método se le llama método por contacto. Consiste en poner en contacto dos cuerpos, al menos que uno de ellos esté cargado. Como vemos en este caso, si tenemos un elemento cargado, como es la pila, y toca un elemento por contacto, automáticamente al hacer contacto se transfieren cargas eléctricas para electrificarlo. Y el último método se le llama por inducción. Consiste en acercar, sin tocar, un cuerpo cargado a otro neutro para poder producir una polarización. Esto es, ahora que si acercamos el elemento, no es necesario tocarlo, sino únicamente acercarlo de tal manera que las cargas eléctricas puedan pasarse y transferirse hacia el elemento que quiero cargar. Y de esta forma hemos ya visto qué es lo que es la definición de carga eléctrica y los tipos de electrificación, cómo poder electrificar. Bueno, sí es que les da pereza a veces a los profes explicar bien qué es inducción, que es el método más complejo de los tres, de interfrotamiento, contacto e inducción. Bueno, pero en los textos sí ya hay más detalle en cuanto a este método. ¿Listo? Entonces, este video era precisamente para recordar los métodos, para recordar qué era carga, cómo es que un cuerpo se puede cargar y cómo se dice que un cuerpo es positivo o es negativo. ¿Listo? Yo considero que entonces este video nos ayuda mucho a entender a recordar mejor este concepto de inicial que estamos analizando. Bueno, María Alejandra Gualdrón. María Alejandra. Sí, profe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, gracias. Bien, bueno. María Alejandra, tranquila que no le va a hacer quiz ni nada. Simplemente es qué seguía en la consulta después de estudiar carga, materiales y tipos de electrización. Bueno, creo que era hasta ese punto 1 que habíamos dicho, ¿no? Sí, profe, pero ya tengo el punto 2, que es fuerza entre cargas eléctricas en reposo y la ley de Coulomb. Ese era el punto 2.
¿Lo tienes? ¿Listo? Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a llamar la fuerza electrostática. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿qué pasó ahí con esa parte? ¿Qué encontraste? Ah, no, no, profe, yo todavía no he hecho eso, nada más hice esta punto. Solo que Yo estaba entendí leyendo el que punto. sí. Listo, listo, listo. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien de ustedes que diga, no, yo tengo toda la consulta? Yo sé que hay alguien por ahí que ya la tiene. Profe, ¿me podría repetir qué cosa? Por favor, que no escuché. Fuerza eléctrica. Lo que estoy... Ah, no estoy mostrando nada. Qué guay. Bueno, fuerza electrostática, fuerza eléctrica o ley de Coulomb, que es lo mismo. Ah, pues, profe, si quiere yo le colaboro. Uy, sí, sí, claro que sí. Pero regálame un momento que mi computador está pidiendo auxilio. Auxilio, me desmayo. Así está el computador. De hecho, está bloqueando. Ya, ahora sí. Bueno, dale. Se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces lo que nos han compartido es algo, digamos que conceptualmente es muy fácil de comprender. Lo voy a colocar en términos esquemáticos, ¿sí? Digamos esto. Regálame un instante. Un instante. Bueno. Ups. ¿Qué onda? Bueno. Entonces, Santiago nos ha dicho que esta fuerza se presenta entre al menos dos cargas que se encuentran en reposo. Bueno, aquí yo a veces me como el eléctrico, ¿no? Cargas eléctricas que se encuentran en reposo, ¿sí? Que pueden ser de atracción o de repulsión, ¿cierto? Vamos a encontrar entonces este esquema. No, quieto, ya. Ahí está el esquema. Bueno, vamos a ponerlo aquí mejor. Este esquema nos muestra que cargas de igual signo o cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. Vamos a decirlo de esa manera. De manera que las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. ¿Cierto? Bueno. Resulta que a raíz de este fenómeno de atracción y repulsión, un hombre sin internet, sin televisión, sin consolas de videojuegos, así se llamaba, él establece una ley. Entonces, establece la ley de Coulomb en la que cuantifica o descubre la relación entre la fuerza electrostática, las cargas eléctricas y la distancia de separación. ¿Sí? Entonces, Coulomb empieza a hacer sus análisis y empieza a descubrir que
esta fuerza electrostática depende de la cantidad que posean los cuerpos, cantidad de carga, y depende de la distancia de separación, ¿sí? Depende de esa distancia de separación. Pero él no alcanza a cuantificarla, es decir, solamente logra descubrir una proporcionalidad entre estos valores. Él solo la descubre, pero no la alcanza a cuantificar por completo, sino que años después otro físico se robó su trabajo. No, mentiras, yo no sé si se lo robó. Bueno, lo estudió y entonces empieza a cuantificarla por medio de una constante que descubre un británico llamado Cavendish. Él la descubre y entonces se logra cuantificar la fuerza eléctrica gracias a esa constante, ¿sí? O sea, Coulomb dijo lo siguiente. Lo primero que dijo Coulomb fue, ¿cómo dijo Santiago? Por favor, me recuerda lo que usted estaba diciendo. Esto, que lo de la magnitud. Que la fuerza... Ajá. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, y tiene la dirección de la línea que los une. Muy bien. Entonces, esta fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas en reposo, primero, y segundo, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre ellas, ¿cierto? ¿Listo? A ver. Esta constante que descubre Cavendish se llama constante dieléctrica del vacío. Constante dieléctrica del vacío. Entonces, Coulomb, perdón. Coulomb lo que descubre es lo siguiente. En una imagen. Vamos a ver qué descubrió Coulomb. Bueno, entonces Coulomb descubre esto. Vamos a quitar este pedazo. Listo. Bueno, esto es lo que descubre Coulomb. Él dice, esta fuerza es proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de distancia que lo separa. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo una carga Q y una opuesta Q', ellas se atraerán y la cantidad de fuerza es proporcional al producto de las cargas y la distancia que las separa. Básicamente eso fue lo que Coulomb entonces nos propone y es uno de los grandes aportes a la física, ¿sí? O sea, no crean ustedes que la electricidad fue que alguien simplemente dijo, vamos a hacer la electricidad y vamos a utilizarla y ya. No, sino que todo esto comenzó poco a poco, paso a paso, ¿sí? No empezó de una vez como si ya esto fuera algo hasta tonto, ¿no? Es que tontada, pues, no. No. Entonces, como les decía, Cavendish fue quien descubre qué tanta es esa proporcionalidad. Entonces Cavendish se pone a investigar y dice, pues a ver, el medio
el medio afectará esa fuerza. Entonces, eso es lo primero que Cavendish descubre. El medio va a afectar esa fuerza. Si está en el vacío, la afecta de una manera. Si está en otros medios, la afecta de otra manera. ¿Sí? Entonces Cavendish descubre esa constante. No me copia, pues. Me copia la imagen, chicos. Complicated. Y entonces él formaliza la ley de Coulomb, la formaliza de esta manera. Así. Entonces él dice, bueno, entonces la ley de Coulomb, para que quede bien, completa, debe incluir esta K. Esta es la constante de la que yo les hablo. Si notan que Coulomb apenas dice es proporcional, pero Cavendish ya dice no. Y pues quedó como la ley de Coulomb, porque pues básicamente Coulomb fue el que dio más aporte a ello, ¿no? No se llama ley de Cavendish. Y ya, entonces F es la fuerza electrostática, Q es la carga eléctrica, R la distancia de separación y K se llama constante de Coulomb, pero realmente K, otra vez esa letra. Vamos a decir que K es la constante dieléctrica del medio, ¿sí? Que en el vacío tiene este valor. Regálenme un momento. Profe, una pregunta. Dime. ¿La consulta te la entregamos en mapas conceptuales o se puede en prosa? No, conceptual o mental, ¿sí? ¿Listo? Entonces, mira, aquí es interesante algunas cosas. Por ejemplo, algunos autores describen la distancia con la letra R como si fuera un radio, pero esto no es radio, esto es distancia. Por eso entonces otros autores dicen, pues no le llamen R, llamémosla D por distancia. Bueno, entonces es lo mismo. Si usted ve R o si ve D, se refiere a lo mismo, distancia entre centros de carga. Entonces Cavendish cuantifica esa constante en el vacío con un valor de 8,987 por 10 a la 9 newton metro cuadrado, Coulomb al cuadrado. Pero esta constante está mal, entonces no la quiero. No me di cuenta, chicos, que estaba mal escrita. Bueno, será escribirla. Entonces, en el vacío se aproxima esa constante a este valor. Es que quería buscarla rápidamente, pero no. Esa constante, sería K en el vacío es, entonces como vimos que era 8,97, pues se ha aproximado a 9. 9 por 10 a la 9. Entonces sería Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Si notan que uno a veces en internet encuentra cosas ficticias, como la imagen que les iba a compartir. Bueno, entonces Coulomb al cuadrado. Entonces ahí tenemos la constante que vamos a trabajar nosotros. Profe, en el vacío, sí, como si fuera ideal, sí. Pero en el aire, que es donde realmente ocurren la mayoría de fenómenos eléctricos o electrostáticos, se puede aproximar a ese valor. Entonces, en el aire, la constante se aproxima a la del vacío.
¿Sí? Listo, chicos. Entonces ya quedó formal la ley de Coulomb y ya entendemos lo que son fuerzas eléctricas. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿estas diapositivas las vas a subir a algún lado? No. Profe, ¿será que puedes pasar un momento a la diapositiva anterior, por favor? Yes. Sí, chicos, porque pues lamentablemente no vamos a tomar apuntes y nos vamos a desconectar y como las clases están en diapositivas, pues eso como que no ayuda tanto, no ayuda tanto. Pues lo único es que van a tener la grabación y pues yo les voy a ir compartiendo las diapositivas, pero sin por acá, o sea, en vivo, así por fuera no. ¿Listo? Para que ustedes estén ahí muy juiciosos, tomando apuntes, concentrados. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces aquí termina nuestra clase y la consulta para el martes. Cuando empiece la clase ya debe estar subida la consulta. ¿Listo? Antes de la clase, entonces, o sea, si yo digo, por ejemplo, Alejandro Farelo, su consulta, ¿ya va, profe? No, no, no. Ya tiene que estar. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces que tengan una feliz tarde y feliz almuerzo. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Un gusto, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.